¿Quieran? Gracias, Adrián. Nada. Más formalmente. Ahora es el momento en que hay que silenciar gente. Bueno, buenas tardes, o más o menos, a todos, a todas, les agradecemos mucho que se hayan sumado. Ahí está Leticia. Es una tarde particular, como veníamos comentando, por los eventos de público conocimiento que nos dejaron a todos como, uy, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Sostenemos la actividad? ¿No la sostenemos? Entendemos también que hay muchos compañeros que se habían anotado y que tal vez no puedan ni participar, pero bueno, estamos los que estamos, es una mesa de trabajo, ya casi de amigos diría, y vamos a compartir algunas de las cuestiones que preparamos para la mesa de hoy, ¿sí? La mesa se llama Investigar la participación estudiantil en la escuela primaria, una aproximación desde una perspectiva constructivista, y me acompañan Belén Moto, que es docente del nivel primario, es estudiante avanzada en la licenciatura de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Juana Reyes, recientemente recibida en la licenciatura de Ciencias de Educación de Filosofía y Letras, y Axel Horn, que es doctor en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es profesor adjunto de Psicología Genética en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, y es docente e investigador de la Universidad Nacional de José C. Paz. Me puso contenta verla, Leticia, porque lo primero que quería compartir es que en el marco de la Semana Federal de UNIPE, que ofrece un montón de actividades, que seguramente ustedes habrán visto y participado en varias de ellas, la cuestión de la participación estudiantil, que es el tema que nos convoca, tiene muchas aristas desde las cuales se puede pensar, ¿no? El otro día, bueno, tuve la posibilidad de escuchar la mesa de protagonismo, experiencias de protagonismo infantil, que resultó por demás interesante, y que es como otra entrada al tema, ¿no? Que me parece que se pueden articular, recomiendo para después los que puedan, quieran, que vean la grabación de esa mesa cuando esté disponible. Justo está Leticia también, que en el momento que abramos también a los intercambios puede aportar también su mirada al respecto. Pero me parece que son mesas que levantan cuestiones que son comunes, aunque se enfoquen en aspectos diferentes, ¿no? En particular, digamos, nuestra mesa, como la diseñamos junto con Axel, Belén y Juana, tiene por un lado el objetivo de poder presentar, acercar algunas primeras reflexiones a partir de una investigación incipiente que estamos llevando a cabo sobre la participación estudiantil en la escuela primaria. Esta investigación la lleva adelante un equipo que dirige el doctor Tono Castorina y codirige la doctora Alicia Barreiro, y Axel y yo formamos parte de ese equipo desde hace mucho tiempo. El equipo tiene inscripta su actividad en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Filosofía y Letras, perdón, de la carrera de Ciencias de la Educación, y ya hace varios años que viene trabajando desde una perspectiva psicogenética la construcción infantil de distintos conocimientos sociales. Para esta mesa en particular nos proponemos compartir algunos de los sentidos que vamos encontrando en esta investigación incipiente, que los chicos otorgan a sus derechos políticos participativos en el contexto escolar, y que surgen de las primeras indagaciones que estamos haciendo. Este es como uno de los objetivos del encuentro. Pero hay otro objetivo que es también presentar, digamos, algunas características de un proceso que supuso un trabajo compartido entre estudiantes de la licenciatura de Ciencias de la Educación, en este caso nos acompañan Juana y Belén, y nuestro equipo de investigación. Es decir, en el marco de una instancia que tienen que cursar los estudiantes de Ciencias de la Educación como parte de su formación de grado, tienen también que participar durante un tiempo, un cuatrimestre,
de proyectos de intervención o de investigación que estén en marcha. Eso en la facultad se llama créditos o, en nuestro caso, proyecto 2, ¿no? Que es que durante un tiempo los estudiantes de la licenciatura se suman a una actividad de investigación que está llevada adelante por un equipo, un UBACIT, que está trabajando algún tema en particular, ¿no? Entonces, esos serían los dos objetivos, digamos. Algunas primeras cuestiones que encontramos en el modo en que estamos entrándole al tema de la participación estudiantil, y algunos comentarios sobre el dispositivo formativo para estudiantes de la licenciatura. Como diría el Indio Solari, empiezo por el final y les comento 2 o 3 características de la propuesta formativa para estudiantes de la licenciatura, más que nada para entender el contexto en que se producen bueno, las reflexiones que vamos a compartir, ¿sí? Digamos, para elaborar, yo quiero acá recuperar algunos aspectos que tuvimos en cuenta Axel, Tono Castorina y yo, cuando elaboramos la propuesta formativa, es decir, la instancia que cursan los estudiantes de ciencias, ¿no? En principio, digamos, nos preguntamos y tratamos de identificar cuál es el aporte particular de este tipo de trabajo y de este tipo de propuesta para la formación de los futuros y las futuras licenciadas en Ciencias de la Educación. Es una pregunta que nos hicimos y nos hacemos cuando armamos la propuesta. Y por el otro lado, ver de qué maneras concretas se articula lo que sería la dinámica propia del proyecto de investigación y la inserción de los y las estudiantes como parte de esta instancia que cursan. Es decir, los estudiantes llegan y se suben, digamos, a un trencito que ya está en marcha o un proceso que ya está iniciado, ¿no? Entonces, es relevante para armar la propuesta, bueno, en qué momento particular de la investigación se suben, en qué estación están, y una tarea central nuestra, que es qué condiciones generamos para que puedan subirse y para que sea una experiencia formativa que en muchos casos supone una primera aproximación, un primer acercamiento a el trabajo de investigación, a la tarea de investigar, ¿no? Es decir que nosotros, digamos, estamos al mismo tiempo investigando y haciendo docencia sobre el proceso de investigar. Teniendo en cuenta esta particularidad, la propuesta que diseñamos supone que los estudiantes, las estudiantes, en este caso, bueno, Elena y Juana formaron parte de un grupo un poquito más grande, pudieran participar de discusiones teóricas actuales en torno a la relación entre la producción cognitiva, las prácticas sociales, pudieran tomar contacto con investigaciones previas del equipo, sobre todo las investigaciones que viene haciendo el equipo desde hace muchos años sobre algunas ideas de los chicos acerca de sus derechos en la escuela, en particular el derecho a la intimidad. Y también pudieron participar, o nos propusimos, digamos, del manejo de algunas tareas muy propias del investigador o del trabajo de investigación, sobre todo el manejo y el trabajo con el método clínico crítico, porque la cursada llegó justo en el momento en que desde el proyecto teníamos que elaborar un diseño exploratorio de entrevista para acercarnos a las ideas que los chicos tienen sobre su participación en la escuela, ¿no? Entonces las compañeras participaron en la producción, en la elaboración de ese diseño, llevaron adelante algunas entrevistas, y también hacia el final de la cursada se sumaron a algunas reuniones del equipo, es decir, con otros integrantes de nuestro equipo de investigación, para compartir algunas recurrencias que aparecían en las entrevistas, pensar las categorías con las cuales vamos a analizar esas entrevistas, ¿no? Ajustar lo que fuera necesario, porque en parte estábamos poniendo a prueba el diseño exploratorio, ¿no? Digamos, en todo caso, la invitación y el propósito nuestro fue que realmente pudieran participar de la cocina de la investigación. Algo de esto van a comentar las compañeras ahora en un rato, pero bueno, estas notas más generales sobre el dispositivo de formación
me parecía que era interesante para que se entienda el contexto en el cual se produjeron las otras reflexiones que vamos a compartir, ¿no? En todo caso, parte de nuestra tarea como docentes y como investigadores es mostrar que el camino de la investigación es una de las tareas posibles para un licenciado en educación, una licenciada en educación, y es una tarea que tiene sus particularidades, pero está abierta a todos y a todas, ¿no? Todos podemos aprender a investigar, y si nos gusta, podemos investigar. Así que bueno, ahora le voy a dar la palabra a Axel, que va a comentar algunas cosas más generales de nuestro marco teórico, y continuamos después con algunas apreciaciones que van a compartir las compañeras en torno a, bueno, ¿qué dicen los chicos sobre su participación en la escuela? Axel. Buenísimo. Bueno, gracias Mariela. Bueno, gracias a todos y todas que en este día, como ya presentó Mariela, se acercaron acá de manera virtual. Así que, bueno, a mí me interesaba presentar algunas cuestiones generales, como decía Mariela, del marco teórico. Ahí Mariela iniciaba o presentaba que estas líneas de investigaciones tienen cierta historia, se enmarcan en un equipo de investigación de tono Castorina, que codirige Alicia, pero de alguna manera el equipo tiene una historia que no voy a desarrollar mucho, pero hay algunas investigaciones pioneras que empezaron a estudiar o indagar allá por la década del 80, finales del 80, las ideas que tienen los niños y las niñas sobre la autoridad escolar. Entonces, de alguna manera, hace un largo tiempo ya estamos en el equipo de investigación estudiando la construcción de conocimiento que hacen los niños y las niñas sobre algunas particularidades de las condiciones sociales en las que participan cotidianamente, algunas elaboraciones conceptuales que hacen los chicos sobre nociones que adquieren en la escuela. Esa línea de investigación, el equipo, huelga a decir que el equipo no solo tiene esta línea de investigación, pero de alguna manera nuestras investigaciones se insertan en ese recorrido. Ese recorrido de investigación también podemos ubicar en esa línea las investigaciones que también mencionaba Mariela, que son ya muy afines a las investigaciones que vamos a estar presentando hoy, que son las investigaciones que comenzó Mariela ya por 2005, sobre el derecho a la intimidad. Después esas investigaciones las continuamos y las elaboramos dentro del equipo. Y ahora estamos investigando el derecho a la participación. En el caso particular de estas dos investigaciones, de las investigaciones sobre el derecho a la intimidad y las actuales sobre el derecho a la participación, hay algunas cuestiones que me parecen bien importantes porque tienen un conjunto de problemas que para nosotros son comunes en estas investigaciones. En primer lugar, tanto el derecho a la intimidad como el derecho a la participación son derechos atribuidos a la infancia de manera más o menos reciente. Década del 90 empiezan a atribuirse. Actualmente hay un montón de legislaciones que acompañan la Ley Nacional de Educación, la Ley de Derecho Integral de niños, niñas, adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Son declaraciones que tienen un tiempo que apoyan y promueven el derecho a la participación y a la intimidad, pero no dejan de ser derechos controversiales para la sociedad en su conjunto y controversiales para el dispositivo escolar en particular. Digo controversiales porque tanto el derecho a la intimidad como el derecho a la participación le atribuyen a los niños y a las niñas como uno podría decir, un estatuto de ciudadanía infantil, que es bastante tensionante para sus relaciones cotidianas con los adultos, pero también es muy tensionante para el dispositivo escolar, que en su tradición, en alguna tradición que está puesta en cuestión, y que hay un montón de experiencias educativas que ponen en cuestión esa tradición, pero que de alguna manera está tensando ciertas características muy fuertes del dispositivo escolar, que ubican al niño o a la niña como un sujeto que va ahí a aprender y no tanto a ser escuchado y reconocido en su calidad de sujeto de derecho que tiene potestad, que tiene voz, que tiene expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay ahí una línea de continuidad en estas dos investigaciones que para nosotros resulta de gran interés. Es un gran interés educativo, cuestión por la que no voy a extender demasiado, pero también este problema
que es un problema educativo, que tiene que ver con cómo los niños y las niñas son reconocidos en la totalidad de sus derechos en el dispositivo escolar, y de qué manera elaboran nociones sobre estos derechos, es un problema educativo, pero ese problema educativo también tiene un interés muy importante para la tradición de las investigaciones psicológicas, y que de alguna manera ese problema, estudiar ese problema, a nuestro equipo de investigación lo puso enfrente de un problema que dentro del campo de la psicología tiene larga data, y que, insisto en este punto, no quiero ser reiterativo, tiene gran interés. El interés que tiene este problema es, la pregunta sería, ¿cómo un sujeto construye conocimiento? Pero cuando uno va a mirar un conocimiento o una noción, como puede ser el derecho a la participación o el derecho a la intimidad, está tratando de ver cómo un niño o una niña construye una noción, que son estos derechos, que no está tan reconocida en las instituciones en las que participa. Entonces ahí hay un problema que ya a los psicólogos que estamos estudiando la construcción de los conocimientos nos parece súper interesante, porque de alguna manera estamos tratando de ver cómo los niños y las niñas, o el sujeto de los conocimientos, intenta interpretar un fenómeno que aparece de manera elusiva, que aparece de manera episódica en las prácticas educativas. Entonces, esto es un problema interesante también para la psicología, y esto, como investigadores en el campo de la psicología o de la psicología educacional, nos interesa construir marcos teóricos que posibiliten interpretar tanto la construcción de conocimientos situadas, como construir metodologías que posibiliten atrapar esa construcción de conocimiento. Lo que, por ejemplo, nosotros encontramos, digamos, cosas que son curiosas en la elaboración conceptual que hacen los niños y las niñas sobre sus derechos, cito un ejemplo que aparece con bastante frecuencia en las investigaciones sobre el derecho a la intimidad. Los niños y las niñas en un determinado momento de su desarrollo cognitivo llegan a considerar que los niños y las niñas tienen derecho a la intimidad, o sea, que tienen informaciones personales, y esa información personal, que puede ser una cartita, un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp que tiene y que se la manda a otra persona, esa información es privada y no debería circular o hacerse pública. Ahora, esa idea de que los niños y las niñas tienen una información personal, privada, que no debería ser de libre circulación, se limita desde la perspectiva infantil cuando esos niños transgreden la normativa escolar. Esto quiere decir, cuando los niños y las niñas son malos alumnos para la perspectiva infantil, hay una especie de limitación a ese derecho reconocido. Ese fenómeno que nosotros encontramos con bastante frecuencia, para nosotros es un elemento bien interesante para pensar este problema que les mencionaba al comienzo, cómo un sujeto construye conocimientos en determinadas condiciones sociales. Entonces, de alguna manera, ese ejemplo muestra que esa construcción que hacen los niños y las niñas sobre una noción en particular, una noción social, no se produce por medio de una actividad individual y autónoma de las prácticas sociales, sino que de alguna manera hay una actividad constructiva por parte del sujeto que se sitúa en las coordenadas institucionales, y que de alguna manera es la actividad social la que va posibilitando o impidiendo la elaboración de estas nociones sociales. Para el campo de la psicología, esto es un problema y es una discusión de gran interés. Como les decía también con anterioridad, cuestión que van a presentar un poco las compañeras probablemente, también para el campo de la psicología es un problema, o ha sido un tema, cómo elaborar materiales empíricos que posibiliten estudiar estos fenómenos. Entonces, estos fenómenos que implican la construcción de nociones específicamente escolares, y la construcción que el sujeto hace de esas nociones, nos desafía a elaborar metodologías que de alguna manera no solo indagan la elaboración infantil, las ideas que los niños tienen, sino que también las características de las prácticas educativas que están promoviendo o impidiendo la elaboración conceptual. Entonces, hay ahí un conjunto de problemas que como psicólogos, como investigadores, como investigadoras, nos empujan a discutir tanto nuestros marcos teóricos como nuestras metodologías. Yo no me quiero extender más, me interesaba como presentar algunas características o problemas generales. Nos interesa no hacer tanta historia, sino como poder pasar revista a cuáles son las ideas
que encontramos con respecto a la participación, al derecho a la participación, de las investigaciones que estamos iniciando y que tanto Belén como Juana participaron en este curso de créditos, como decía Mariela, y que han traído datos, digamos, empíricos para seguir conversando y discutiendo estas cuestiones. Bueno, muy bien. Hacemos esta primera tanda y después, obvio que abrimos a que el resto de los colegas que están acá sumados opinen, pregunten, comenten, etc. Bueno, Belén, ¿tomás vos la palabra? Dale. Bueno, como ya les contaron Axel y Mariela, nosotras nos sumamos como estudiantes del Proyecto 2 en un momento en el que la investigación estaba muy incipiente, digamos. Entonces, en primer lugar, el desafío que tuvimos fue empaparnos de bibliografía que abordara definiciones y sentidos de la participación, como un primer paso, digamos, para luego acompañar el proceso y participar activamente del proceso de diseño de las entrevistas y además llevarlas adelante. Un primer autor que nos resultó significativo y que nos compartió la lectura de la cátedra fue Gustavo Schussmann, en donde uno de los sentidos que rescatábamos de la participación tiene que ver con el ser parte. Digamos, con ser parte de un grupo y un colectivo, y sobre todo el ser parte en una cuestión relacional, digamos. Uno es parte no simplemente porque está con otro, sino porque hay algunas dimensiones de la relación con otros que se tienen que dar. O sea, somos parte, y el sentido de ser parte tiene que ver con el poder ser reconocidos. O sea, hay algo muy importante en las escuelas, si seguimos al autor, que tiene que ver con el reconocimiento. Entonces, es participar en este sentido y ser reconocidos, reconocidas, reconocidas, tiene que ver con mucho más que estar ocupando una silla en el aula. Entonces, por un lado tenemos este primer sentido de la participación, pero por otro lado tenemos otro sentido que tiene que ver con la toma de decisiones. O sea, participar quiere decir ejercer poder, construir poder, y es una forma en la que el ejercicio del poder se expresa. Entonces estamos pensando la participación en un sentido amplio, o sea, a partir de estos dos sentidos que tienen que ver con el sentirse parte y con la toma de decisiones, y en este sentido el sentirse escuchados va a atravesar tanto el sentirse parte como la toma de decisiones. Otro autor que leímos que nos permitió como reconocer algunos grados de la participación fue Trilla, y solo a modo de mencionarlas, porque para nosotras fue importante, sobre todo al momento de ir a entrevistar y poder tener en claro, o tratar de pescar por dónde iban pensando las niñas los sentidos de la participación, los sentidos de la participación que aparecían en los relatos. Hay una primera categoría que es la participación simple, que tiene que ver con el ser parte, la participación consultiva, en donde se consulta para tomar una decisión, la proyectiva, que es donde se organizan para hacer algo, una organización, y la metaparticipación, que tiene que ver con estudiantes que reclaman por un órgano de participación en las instituciones que habitan. Sí, ahí considerando lo que decía Belén hasta acá, en el proceso mismo de armado del diseño de las entrevistas, nos dábamos cuenta que surgía la necesidad de utilizar un término o un concepto momentáneo que no está dentro de los marcos teóricos que estábamos estudiando y que recibe el nombre de participación pedagógica. Decimos que es un término momentáneo porque la participación política, que es la que específicamente nos iba a interesar indagar, también es pedagógica. Y como estudiamos la participación política en la escuela específicamente, los sentidos que se desprenden de la participación en ese contexto específico nos resultan sumamente relevantes, no solo porque forman parte de las prácticas escolares mismas, sino porque también interviene de cierta manera en la forma en la que los chicos y las chicas elaboran y construyen sus propias ideas. Esta categoría entonces nacía de la necesidad misma, podemos decir, de la propia investigación, relacionada a la participación que colabora de cierta manera con el desarrollo de la clase, colabora con que suceda tanto el proceso de enseñanza como de aprendizaje, y que también es un factor importante para el cumplimiento de las normas escolares. En nuestro caso realizamos una serie de entrevistas, como ya comentaban, pero para la conversación que vamos a tener hoy seleccionamos 3 específicamente, para poder abordar algunas de las ideas que ahí se desprenden. La primera entrevista que realizamos fue a Elena, de tercer grado de 8 años, la segunda a Víctor, de quinto grado de 11 años, y por último a Pamela, que es docente de tercer grado. Es importante destacar antes de seguir que
Lo que vamos a contar ahora es como son las primeras aproximaciones debido a la cantidad pequeña de entrevistas que realizamos, pero bueno, para empezar a compartir algunas nociones en este sentido. Lo primero ahí tal vez a señalar es que en ambas entrevistas realizadas a niñes, tanto a Víctor como a Elena, el primer sentido que notábamos que se desprendía en torno a la participación refería a lo que llamábamos antes participación pedagógica, vinculada al desarrollo de la clase. En el caso participación aparecía relacionada no solo a que el aprendizaje, sino como decíamos antes, como un factor importante para el cumplimiento de las normas escolares. La propia Elena, cuando ante la siguiente situación, que la leo muy cortita, decía: algunos chicos y algunas chicas nos dijeron que era importante que los chicos participen en la escuela, ¿vos qué opinás? Ella nos decía que está bien, porque si no, dicen todas las maestras, y tal vez un chico no lo entiende, y la verdad, y no les importa, y así no va a aprender. Los chicos también tienen que participar, preguntar, porque si no la escuela deja de funcionar para mí. En este sentido veíamos que para Elena la participación está vinculada en principio al aprendizaje. Para poder aprender hay que participar, hay que preguntar, participar para diferenciar aquello que se entiende de lo que no se entiende. Y este sentido de la participación pedagógica también la encontramos en la entrevista que le realizamos a Víctor, sobre todo al comienzo de esta, cuando le pedíamos de manera más general que nos comentara alguna situación que para él tuviera la participación en ella. Y él nos dijo de manera muy concreta y concisa, corrigiendo una tarea. También esta idea de participar mostrando lo que se entiende de lo que no se entiende, que comentábamos, aparece más adelante en su entrevista cuando Víctor nos dice, en sus palabras: también me parece bien que debería expresar un poco su opinión o decir, si no entiende, no entiendo, o sí entiendo, también a veces, o si entiende, participar un poco. Bien, si bien los primeros sentidos que aparecen en estas dos entrevistas era la participación pedagógica, cuando avanzamos en las narrativas que les planteamos y en este diálogo que sostuvimos tanto con Elena como con Víctor, aparecen otros sentidos de la participación que tienen que ver con la participación política simple. Por ejemplo, cuando le planteamos a Elena una narrativa que ustedes la deben estar viendo en pantalla, yo ahora no estoy viendo la pantalla del Zoom, pero yo se las parafraseo si no la tienen ahí, que tiene que ver con estudiantes de segundo grado que se quejan porque un grupo de niños los molestan y las maestras de ambos grados deciden hacer una reunión para trabajar este problema. Elena nos dice claramente que participan asistiendo a la reunión y hablando. A partir de ahí con Elena nos empieza a pasar algo muy interesante, que es que en el mismo diálogo que sostenemos con ella, ella misma dice, o llega a la conclusión de que participar es un derecho. Una respuesta que nos dejó bastante atónitas, a decir verdad. Nosotras cuando le preguntamos por qué te parece que es un derecho, y un poco sospechamos que quizás lo habían estudiado en la escuela, ella nos dice, no, pues como yo estoy estudiando los derechos, me acabo de dar cuenta que es un derecho. O sea, porque no es que te pueden callar. Y vuelve a mencionar, termina esa frase que dice, y no, es un derecho. Ahí nos damos cuenta, digamos, o pensamos que para ella la legitimación de la participación estudiantil no se apoya solamente en que se necesita participar para poder aprender, o sea, esta cuestión más vinculada con el desarrollo de la clase, sino también con un derecho que está más vinculado a la participación política de los chicos y las chicas. Como ella misma lo dice, no te pueden callar, no te pueden decir que no lo puedes hablar, que no puedes hablar. En Víctor también aparece la palabra derecho en otra narrativa, que ahora se las cuento, pero con otros sentidos. A Víctor lo que le planteamos es que otra narrativa, en donde en una escuela se decide que los chicos pueden traer los de primer ciclo, primero, segundo y tercer grado juegos de mesa, y un grupo de alumnos de quinto grado que también quiere llevar juegos, le dicen a la dirección de la escuela que se los permita. Y ahí lo que nos dice Víctor es que para él estaría bien porque los derechos de uno deberían ser los derechos de todos. Y ahí nos parece interesante pensar que, aunque aparece la noción de derecho, en el caso de Víctor nos da la sensación de que está más ligado a la idea de justicia, o sea, que lo que es justo para todos, o sea, si lo hacen uno, lo tienen que hacer todos, digamos, un poco más ligado a la idea de justicia y no tanto como Elena, en donde aparece claramente la legitimación de la participación estudiantil. Sí, y ahí también nos parecía interesante traer o detenernos en realidad en una última de las narrativas que le presentamos a las entrevistadas. En este caso se la planteamos a Elena y a Pamela, docente de tercer grado, y creemos que esta narrativa deja entrever de cierta manera como una suerte de deslizamiento de sentido de la participación, en donde los chicos y las chicas trabajan de cierta forma para los adultos y adultas de la escuela.
La narrativa es muy corta, la leo brevemente, dice: en una escuela donde se presentan muchos problemas en el recreo, peleas, accidentes, las y los maestros deciden nombrar a un alumno delegado por grado para cuidar la conducta de sus compañeros y compañeras. Frente a esta narrativa, lo que identificábamos es que tanto en el discurso de Elena como en el discurso de Pamela, ellas sostenían el rol que debían cumplir los y las docentes en ese tipo de situación, siendo este rol garantes del cuidado de las niñas en la escuela. En el caso de Elena específicamente, cuando le preguntamos sobre esta situación, luego de dar algunas vueltas en su respuesta, ella termina diciendo muy concretamente: pero ahí está, para mí el delegado tendría que ser una maestra. La respuesta de Pamela va en un sentido similar a los dichos de Elena. Cuando le preguntamos qué opinaba acerca de esta situación, ella primero nos responde: me parece que no es lugar para un compañero de su mismo grupo. Y al repreguntarle ahí nosotras, bueno, ¿quién debería cumplir entonces ese rol desde su parecer? Su respuesta fue muy concreta y fue: los docentes. Bueno, creo que ahí un poco estaría la parte más ligada a los ejemplos que habíamos recortado y traído de las entrevistas. Pero bueno, no queríamos, si tenemos ahí un ratito más, dejar de decir algunas cuestiones en términos de tal vez nuestro paso más personal por lo que fue el proyecto, y haber participado, como decía Mariela en un comienzo, de lo que es un equipo de investigación como un primer acercamiento. Y ahí decir, bueno, esto, que fue una experiencia sumamente formativa y significativa para nosotras. Hablo ahí un poco en nombre de las dos. Pudimos participar, como decía, por primera vez de los debates y de lo que sucede en la cocina, como decía Mariela, de un equipo de investigación, no solo leyendo la bibliografía y generando categorías, sino también participando del diseño de las entrevistas que después llevamos adelante también, y además de eso, participando de algunas reuniones del equipo. Y queríamos también destacar, ya que tenemos ahora la posibilidad, la flexibilidad y el acompañamiento constante que sentimos por parte de todo el equipo, y que hizo que una propuesta que resultaba muy formativa e interesante, pero que también era un desafío, fuera muy amena y grata de atravesar. Sí, y desafío en parte porque ambas, digamos, tanto a Juana como a mí, se nos presentó como un primer acercamiento a cuestiones teóricas y metodológicas de la psicología genética y del método clínico. Y a pesar de este desafío, que igual fue una oportunidad de gran crecimiento, digamos, todo el recorrido a lo largo de la cursada nos permitió aprender nuevas formas de investigar, pero también de pensar. La propuesta de investigar y de poder entrevistar a niñes fue muy significativa para nosotras y fue novedosa también en términos de nuestro recorrido por la carrera. Y nada, para finalizar, no dejar de poner en valor que esta experiencia formativa es en el marco de la universidad pública, que para nosotras es muy valioso y no queríamos dejar de mencionarlo. Buenísimo. Axel, ¿podés dejar de compartir la pantalla? ¿Sí? Si volvemos a vernos. Bueno, gracias a las compañeras. Ahí, digamos, agrego un par de cositas y abrimos un poco también a la discusión y al intercambio. Uno que tiene que ver con ¿por qué incluimos algunas narrativas? Porque parte del trabajo de los créditos, parte de la propuesta formativa para las compañeras fue, bueno, queremos investigar este objeto, ¿cómo se hace eso? ¿Mediante qué tipo de instrumento, ¿no? Y cómo tiene concretamente lugar este objeto de estudio en la escuela, ¿no? Hay una aclaración por ahí que valga la pena, corregime Axel, es que lo plantearon las chicas y lo planteó también el compañero Axel, este es como el momento incipiente de un tema nuevo, digamos, ¿no? Entonces, es un momento particular del proceso de investigación. Nosotros, si uno piensa, bueno, ¿cómo es nuestro cronograma de investigación? Esta es la primera parte, pero luego viene, un poco más adelante, la observación de prácticas escolares, ¿sí? Es decir, por nuestro marco teórico, por esta posición de la psicología genética, el constructivismo renovado, ese constructivismo que entiende y toma como unidad de análisis no al sujeto solo, sino al sujeto inmerso en prácticas sociales, prácticas institucionales,
que explican en parte lo que puede producir cognitivamente, en términos de, bueno, qué son los derechos, qué puedo, qué no puedo, digamos, cómo lo voy concibiendo, no es una idea del sujeto en soledad, digamos. Esta es como una versión que el equipo de investigación ya hace muchos años viene incluyendo. Eso, Axel lo planteó hace un ratito, tiene un correlato en los modos de investigar, digamos. Sería como muy contradictorio decir, pensamos esto, pero solo le preguntamos a los chicos, ¿no? Entonces ya desde hace varios años nosotros incluimos metodología propia de la metodología cualitativa, de la etnografía, ¿sí? Donde supone también que observamos prácticas escolares, pero bueno, eso vendrá un poquito más adelante, ¿no? Porque primero tenemos algunas hipótesis sobre los sentidos que pueden estar circulando en torno a la participación desde la perspectiva infantil, pero los tenemos que poner a prueba, digamos, ¿no? Y la otra cuestión, también a considerar metodológicamente, eso sí lo hicimos ahora, es una novedad en nuestro equipo hacer también entrevistas a docentes, ¿sí? De la mano de ir traccionando metodológicamente este abordaje que considera que las ideas que los sujetos producen están enmarcadas en prácticas y sentidos y representaciones que circulan en los espacios en los que participan, ¿no? Entonces, cómo los docentes, cómo las docentes entienden la participación, también nos parece un elemento importante para pensar aquellas ideas que producen o no producen los chicos, ¿no? Después, otra aclaración más es que nuestro objeto en este punto es un objeto de estudio psicológico, ¿no? En todo caso, en otro momento, por supuesto, el tema surge de una preocupación y una colaboración entre el campo psicológico y el campo pedagógico, y por supuesto que nosotros tenemos como parte de nuestros objetivos como equipo de investigación, colaborar en la producción de un conocimiento que se aleje del sentido común, digamos, de cómo se piensa la participación de los chicos y que dialogue permanentemente con los problemas educativos, ¿no? Bueno, eso por un lado. En este contexto, ¿por qué nos pareció importante incluir en las narrativas que les planteamos a los chicos? O sea, aclarar que es en este momento de la investigación que trabajamos con las entrevistas, pero que no es el único abordaje metodológico que vamos a realizar, ¿no? Dentro de las narrativas que les propusimos, nosotros en el equipo venimos trabajando desde hace mucho con narrativas para entrarle a la cuestión de cómo los pibes, las pibas conciben los objetos que intentamos indagar, estudiar. Nos parecía que teníamos que hacer como una lectura de cosas que pasan en las escuelas en relación con la participación, ¿no? No solamente lo que sale de las categorías teóricas que nos pueden ofrecer Schuchmann o Trilla, o incluso otros autores, Sieder, digamos, muchos autores que pueden hablar en torno a esto, pero también hay algo de la vida diaria escolar, ¿no? Y ahí, apoyándonos también un poquito en nuestro trabajo en las escuelas, tanto los docentes del CRED, del crédito, como las compañeras tienen también experiencia en la escuela, bueno, pensamos otras cosas que se juegan cuando hablamos de participación, ¿no? Eso que dimos en llamar participación pedagógica, y digamos, la narrativa que abre toda la entrevista es: los chicos dicen que es importante participar, que es importante que los chicos participen en la escuela. ¿Qué te parece a vos? A propósito, es bien amplia y ambigua para ver para dónde rumbean los chicos. Dicen, sí, es importante que nos escuchen, sí, es importante que las normas sean iguales para todos, ¿no? Eso es un aspecto de los derechos, o sí, es importante para aprender, ¿no? O sea, a nosotros nos interesa en particular la participación política de los chicos, ¿sí? Pero intuimos, hipotetizamos que eso va a estar atravesado también por los usos y sentidos que tiene la participación en las escuelas, ¿no? Entonces, por eso intentamos ver para dónde rumbean los chicos, para dónde rumbean los docentes cuando le preguntamos por participación, y bueno, no estábamos tan errados porque la mayoría, digamos, de los pibes eligen por el lado de
hacer bien la tarea de alumno, ¿no? Digamos, levantar la mano, y también, bueno, la necesidad de que su voz sea escuchada para poder aprender, ¿no? Pero nuestro objeto de estudio en realidad es la participación más política, ¿no? Esto me parece como que es importante señalarlo, pero por eso incluimos esa presentación ambigua o esa categoría de participación pedagógica. Otra característica de la participación en las escuelas. La participación en las instituciones educativas, no solo en las escuelas, la participación se evalúa, forma parte de las expectativas que tenemos los docentes respecto a nuestros estudiantes, ¿no? Y entonces ahí también nos alejamos un poquito del sentido político de la participación, ¿sí? Ahí eso lo podemos enganchar con esto que comentaba Axel, de los derechos que son más controvertidos, los derechos que son los derechos justamente de participación, donde ubican a los sujetos, niños, niñas, como sujetos plenos de derecho, y con acciones y agencia política, ¿no? El de la intimidad, el de la reunión, la libertad de conciencia, de expresión, bueno, etcétera, etcétera, que son más controvertidos y son más nuevos también en la historia misma del campo de los derechos, y resulta más complejo de incorporar en las prácticas pedagógicas, aunque tenemos la Ley Nacional de Convivencia que promueve la participación política de los chicos, ¿no? Y eso se engancha también con algo que planteaba Carola, que la vi hace un ratito. Acá está Carola, sí. El otro día cuando abrió la mesa de experiencias de protagonismo infantil, que es lo que viene planteando el equipo de Graciela Batallán y sus colegas en torno a esta concepción muy apolítica respecto de la infancia, ¿sí? Pensar que los chicos, las chicas no son sujetos que puedan participar de cuestiones y debates políticos, muy ligado a ciertas representaciones en torno a que la política es algo corrupto, que la política, lo político es algo sucio, y que entonces quedan por fuera del debate público de asuntos que hacen justamente el ejercicio del poder, digamos, ¿no? Dentro de los distintos espacios en los que participan, ¿sí? Y una última cosa, la narrativa esa que tal vez alguno al verla se horrorizó respecto de los chicos trabajando para los adultos, tiene que ver con ciertas prácticas que hemos visto en las escuelas, donde apelando a la participación de los pibes, en realidad se les adjudica tareas que no son de ellos, ¿no? Y que no corresponde que realicen, ¿sí? Y esto, bueno, en los fragmentos de entrevistas que trajeron las compañeras, esos sujetos rechazaban esas intervenciones, o sea, no, esto no, pero en otras y en algunas prácticas esto sucede, ¿no? Que es, hay algunos problemas de conducta y se pone a los pibes como delegados, que ahí es muy interesante porque en realidad son delegados de la autoridad escolar, no de sus compañeros, ¿no? En un caso así, pero bueno, esos son ciertas prácticas escolares que está bueno, bueno, indagar cómo los chicos y los docentes las van concibiendo en torno a lo que llamamos participación política, ¿no? Axel, no sé si querés agregar algo más. Sí, a esto que estabas trayendo, me parece que lo que muestra bastante es que, digo, discutiendo bastante con cierta idea en el campo de las investigaciones psicológicas, de que existen ideas o nociones, como puede ser la participación, puede ser diferentes nociones sociales, participación, derecho a la intimidad, etcétera, 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 como si existiera esa noción y el sujeto llegara a esa noción porque lleva un proceso de elaboración y distinción cognoscitiva, ¿no? Entonces llega, mediante determinada información que va recibiendo, a una idea acabada de lo que es la participación, etcétera, etcétera, etcétera. En términos de marco teórico, nosotros bueno, no coincidimos con esa perspectiva, pero lo que nos pasa en nuestras investigaciones es que nuestras investigaciones respaldan la idea de que no existe esta versión en los hechos de que los niños llegan a una noción de participación o derecho a la participación por fuera de las prácticas sociales. Nosotros lo que encontramos es que si quisiéramos encontrar determinadas ideas de derecho a la participación, tienen que haber prácticas que
que acompañan ese tipo de participación. Es para nosotros impensable, pero no éticamente impensable, porque no lo encontramos en nuestras investigaciones. Es imposible pensar, porque no lo encontramos, que los niños lleguen, por ejemplo, a una idea de respeto a la intimidad, al derecho a la intimidad, o respeto a la voz infantil en los espacios escolares, si no hay prácticas educativas que sean respetuosos de esos espacios de participación, que sean respetuosos de esas informaciones personales, porque no existe como objeto de conocimiento para el sujeto. De alguna manera, el objeto de conocimiento para que el sujeto pueda tematizarlo, identificarlo, pensar, tiene que tener una existencia social, digamos, ¿no? Y el pibe, a partir de su participación en esas condiciones sociales, en esas prácticas sociales, puede ir tematizando eso que la práctica social produce, propicia. Entonces, para nosotros es clave no solo estudiar las maneras en cómo los niños van elaborando su vida, sino también tratar de ver cómo son esas prácticas, porque, en definitiva, la elaboración conceptual que hacen los sujetos se dirige a interpretar los fenómenos sociales, y no a interpretar determinados ideales de las nociones. Así que para nosotros es clave esta perspectiva, y es, digamos, ¿no? Y de alguna manera nuestras investigaciones vienen acompañando esas ideas. Nosotros encontramos ideas infantiles muy consistentes al tipo o a la manera en cómo la participación es entendida en las prácticas escolares. Así como encontrábamos en los niños ideas acerca del derecho a la intimidad muy parecidas a cómo el derecho a la intimidad era reconocido o no tan reconocido en las prácticas educativas. Entonces, como decía Mariela y yo dije en su momento, nosotros interpretamos un sujeto que construye conocimiento, claro, entonces acá hay mecanismos de construcción de conocimiento, hay procesos psicológicos, todo eso hay, pero son procesos psicológicos que se producen en determinadas condiciones sociales que van posibilitando la elaboración de determinadas nociones. Y que, insisto en esto, porque soy repetitivo y además enfático, que si no existen esas prácticas educativas que sean respetuosas de esos modos de participación, no hay posibilidad de que el pibe elabore una noción más abstracta de lo que sería el derecho. Entonces hay ahí un interés por parte nuestra de investigar esa relación, no podría ser, entre elaboración cognoscitiva de los sujetos y prácticas, en este caso prácticas institucionales y en este caso prácticas escolares. Bien, bueno, Juana o Belén, ¿quieren agregar algo más en esta parte? No. Bueno, esta es como la primera parte, que es la presentación más general de esto que queríamos compartir, que eran algunas ideas que van apareciendo, y también plantear un modo de estudiar y acercarnos a la investigación, y al mismo tiempo plantear algunas características de lo que fue la propuesta formativa para la gente que está haciendo la licenciatura en Ciencias de la Educación ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Abierto esto, digamos, planteado esto ya, abrimos ahora sí a las compañeras, los compañeros que están acá, que quieran preguntar, comentar, sugerir, etcétera, etcétera, en torno a esto que ofrecimos como primer paso para abrir la discusión y el intercambio. ¿Sí? Pueden ser preguntas en torno a cuestiones propias del dispositivo formativo para los estudiantes de la carrera, pueden ser preguntas en torno a la temática que efectivamente estamos llevando adelante. Tal vez las compañeras que estuvieron en la mesa del lunes, bueno, pueden aportar también otra perspectiva, ¿no? Lo que planteamos al principio, que es que sobre el tema de la participación hay muchas aristas por las cuales entrarle al estudio y al trabajo sobre la temática, ¿no? Avanti, María del Carmen. El clásico "estás muteada". Ahora sí. Vale. Buenas tardes.
soy profesora de institutos de formación docente de la provincia, del Instituto 123, aquí en el norte de la provincia, y justamente del profesorado de primaria, ya hace varios años, y me interesa especialmente, como profesora de ciencias sociales, este objeto de estudio que ustedes han elegido me parece muy estratégico además, ¿no? En cuanto a compartirlo y que sea un trabajo, se puede decir, de investigación colaborativa, porque es muy significativo, y sobre todo las entrevistas a los niños, ¿no? Las respuestas, por ejemplo, inesperada, entre comillas, ¿no? De los niños al rechazo, cuando rechazan una delegación que no les corresponde, lo que implica una toma de conciencia interesante, ¿no? Para profundizar y conocer, lo que saca también de estereotipos y situaciones en las que en los últimos tiempos se está haciendo mucho hincapié, ¿no? De subestimar las figuras de la educación, y entre ellas, desgraciadamente, a los niños, ¿no? Entonces, me parece muy positivo y sería muy interesante que llegara a las escuelas, que llegara a los institutos, bueno, algunos avances que ustedes consideran que son especialmente significativos, y bueno, las conclusiones de la investigación, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Vos sabés que en alguno de los institutos que trabajamos, hicimos también a modo de encuesta, son estudiantes en formación, estudiantes que están haciendo el profesorado de enseñanza primaria, algunas de las situaciones que les planteamos a los chicos, pero enumeradas muy sintéticamente para ver si les parecían que tenían o no tenían que ver con la participación estudiantil en escuela primaria, ¿no? Y que contaran también alguna situación donde la participación de los chicos fuera importante. Y si bien estamos analizando esos datos, porque no es que terminamos de analizarlos, sí resultó significativo que en algunos casos sí está desde los docentes, o sea, los estudiantes del instituto, es decir, de la formación inicial, la necesidad de, digamos, uno de los estudiantes había dicho, es muy importante que abramos espacios para que no les pasemos por encima a los chicos. La palabra de los chicos sea escuchada y nosotros no les pasemos por encima, ¿no? Y eso es verdad, y eso vino también de la mano de considerar que entonces tal vez no hay que intervenir, ¿no? Y en realidad, si uno se pone a pensar cómo se enseña la participación política, que eso no es el objeto de nuestra investigación, pero sí de nuestras preocupaciones también, bueno, no se trata de que no haya intervención del docente, ¿no? Sino que se trata de construir un tipo de intervención que implique que los pibes tomen la palabra, pero que vayan aprendiendo a participar políticamente, ¿no? Eso es algo como que, bueno, es un aspecto enorme a dilucidar y a pensar, digamos, ¿no? Pero apareció muy significativamente la idea de, bueno, la participación es importante y eso quiere decir que los chicos hablan, sale de ellos, nosotros no hacemos nada y surge, ¿no? Y no hay, digamos, esa idea es un poco espontaneísta respecto de cómo enseñar a participar políticamente, a tomar decisiones, ¿no? Esto me parece como que es interesante. Y después había otra que me había llamado mucho la atención, las primeras, digamos, hay que analizarlas esas, ¿no? Pero que un docente en formación que ya está ejerciendo cuenta que una situación donde unos chicos se quejan, unas chicas se quejan porque el profesor de educación física da actividades que son deportes para, o sea, los nenes hacen fútbol y las nenas toca hacer no sé qué deporte, ¿sí? Hockey sobre patín, no sé, estoy inventando, ¿no? Y las chicas querían jugar al fútbol y entonces van y se quejan con el maestro y el maestro les dice, bueno, escríbanle una carta diciéndole que el fútbol también es una actividad posible de ser llevada adelante por chicas, ¿no?
Y ahí hay un poco una derivación, porque en realidad es algún adulto al que le toca decirle a ese profesor que esa clasificación respecto a los deportes para nene y los deportes para nena atrasa unos cuantos años, digamos, ¿no? Pero ahí se usa a los chicos para tramitar alguna cosa que en realidad les toca a los adultos. ¿Se entiende esto? Digamos, me parece ahí como cosas que van apareciendo de, bueno, esto qué carne va teniendo en las prácticas cotidianas en las escuelas primarias, ¿no? Sí. Pero creo que depende cómo se realice eso. Porque hay maestros que trabajan en escritura colectiva con los niños y que los temas o las cuestiones que se traten en esa escritura colectiva tengan que ver también con las cuestiones que ellos traen al aula, porque esa cuestión la traen los niños. O sea, también es interesante que el maestro que va a firmar y va a formar parte de ese proceso colectivo de escritura, no creo que si eso se hace de esa manera, digamos, le agrega la autoridad pedagógica del docente a una iniciativa o una solicitud de los alumnos. Creo que en el cómo a veces están todas las respuestas, ¿no? El cómo se puede realizar ese proceso y no caer en esto de, bueno, escríbanlo ustedes y yo se lo llevo, ¿no? Que por ahí es otra actitud, muy diferente a lo que estoy queriendo explicar, si se entiende. Claro, sí, ahí por ahí hay dos cuestiones, ¿no? Me parece que son bien interesantes ahí para seguir pensando. Una es la idea de esta que estás trayendo vos, Mariela, que es interesante porque hay un cierto supuesto, digamos, ¿no? que nosotros lo estamos discutiendo, que parecería que el niño o la niña vos lo dejás libre y va elaborando sus propias ideas sobre la participación y listo, digamos. Bueno, nosotros tenemos investigaciones que van en contra de eso, digamos, ¿no? Porque si no hay prácticas que posibiliten, que empujen, que modularicen los modos de participación, cómo es participar en instituciones democráticas, la idea no va a surgir, porque de alguna manera requiere que ese modo de participación democrática exista como práctica para que el sujeto la pueda ir tematizando. Eso es por un lado, digamos, ¿no? Y eso ahí coincidimos, Carmen. Y el otro aspecto es que a veces, digamos, como, a ver, por ahí digo, voy a decir algo, la participación tiene, en términos medio generales, tiene medio buena prensa, nadie diría qué mala es la participación. Entonces, como tiene tanta buena prensa, a veces, digamos, como adultos tenemos que estar muy atentos a no utilizar esas participaciones para resolver algunos conflictos que como adultos tenemos en nuestras instituciones. Si un docente envía a chicos a jugar al fútbol, a las nenas a jugar a, no sé, a gimnasia artística, bueno, eso es una práctica en contra del diseño curricular. Entonces no corresponde que los niños participen, tomen la palabra y voten si eso es correcto o no, corresponde. Y hay algo bien interesante, ahí me parece que tiene que ver con que la participación no desconoce las jerarquías institucionales, digamos, ¿no? Y los lugares de responsabilidad que tienen los diferentes actores institucionales, porque así es también una participación democrática, no son las mismas responsabilidades que tenemos como ciudadanos de a pie cuando emitimos nuestra voz en los diferentes canales de participación que tenemos en la ciudadanía democrática, con otros niveles de acción política, digamos, ¿no? Hay ahí jerarquías diferenciadas que son propias del sistema democrático y de participación. Así que esas cuestiones, digo, son bien interesantes. Lo que pasa es que para nosotros esto es lo más interesante de esto, porque de alguna manera estamos con esta materia social bien vívida, con la que operamos, intervenimos, y en cada uno de los actores sociales se van jugando, no como individuos, sino como individuos sociales, nuestras representaciones acerca de lo que es participar y qué se entiende por eso. Así que, y el niño trata de interpretar qué es participación mientras participa de una institución que no parece ser tan clara, digamos, ¿no? en sus modos de hacer, como para que el niño tenga tan claro cómo es la participación. Entonces, en eso estamos nosotros metiéndonos para indagar esa construcción, sin desconocer que no hay una práctica que tenga
tanta claridad, para que el niño vaya tematizándolo con tanta sencillez, digamos, ¿no? Eso. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, y es la complejidad de investigar este tipo de fenómenos sociales. Bueno, todos los investigadores sociales, acá hay varios, estamos en ese problema, ¿no? Bien. Acá me llega una pregunta que voy a leer por acá. Hoy estamos con los medios tecnológicos medio, a media máquina. Así que, bueno, ¿cómo trabajamos la construcción de participación con los chicos y con, acá, a ver, dos cosas. Con los chicos y con los docentes. Si podríamos ampliar un poquito más eso. Y acá se agrega que puedan abrir sobre todo el marco metodológico. Bueno, bien. Axel. Bueno, voy por la de metodológico, porque eso. A ver, como varias cosas. Yo dije así medio al pasar y rápido que investigar estas cuestiones tienen implicancias tanto en discusiones en el campo de la psicología, eso lo desarrollamos un poco más detalle, y también impacta en cómo acceder a esa construcción conceptual, digamos, ¿no? Entonces ahí fuimos presentando de alguna manera todo el despliegue de la investigación sobre participación, despliegue que ya hicimos sobre el derecho a la intimidad, supone, esto lo presentaba Mariela al principio, a realizar algunas entrevistas. En este caso estamos empezando a hacer entrevistas a niños y a docentes. Ahí las entrevistas que nosotros presentamos, cuando hablamos con los niños y le hacemos estas entrevistas, presentamos una situación, como comentaron Mariela, y Belén y Juana fueron ejemplificando, presentamos una situación que no es correcta o el derecho a la participación correctamente producido, sino que es una situación en la que la participación aparece así como hemos escuchado que aparece en la escuela. Entonces hay una primera modificación de esta metodología de entrevista. Nosotros vamos y presentamos una situación que es propia del cotidiano escolar. Entonces hay algo de nuestra preocupación y de nuestro tema a indagar que hace que elaboremos este tipo de historias, este tipo de narrativas sobre la que le preguntamos a los chicos, que tiene que ver con una situación que nosotros llamamos vívida. Pero vívida quiere decir como algo que es cotidiano. De hecho, una de las primeras preguntas que nosotros les hacemos a los chicos y a las chicas cuando les presentamos la historia que les presentamos, como ustedes vieron hoy, es: che, ¿esto te parece que pudo haber pasado? ¿Te suena? ¿Es algo? Por lo general encontramos cosas que adhieren, y para nosotros eso es un valor, porque estamos preguntando sobre situaciones que parecen ser cotidianas. Bueno, esa es como un primer cuestión que, producto de nuestro tema e indagar, impacta en los modos en cómo nosotros vamos a estudiar. Entrevistar a docentes acerca de qué ideas tienen sobre la participación también tiene que ver con cómo nosotros pensamos el tema, porque toda esta conversación que tuvimos Mariela con la colega, que ahora la perdí de vista, con María del Carmen, tiene que ver con esto. Bueno, nos interesa saber cómo los docentes interpretan la participación, porque entendemos que esos modos de representarse la participación impactan en cómo esa participación va a aparecer en las prácticas educativas, y va a ser, de alguna manera, el insumo que el sujeto va a tener para elaborar una noción sobre participación. Entonces hay un segundo aspecto que impacta en nuestra triangulación metodológica para estudiar este objeto. Y una parte que va a ser no sé cuándo, pero en algún momento, no mañana, pero tampoco en 15 años, es observar las prácticas escolares, es decir, de qué manera, con observación participante, ya lo hemos hecho, veremos, ahí tendremos que seguir, todavía esto estoy diciendo, y por ahí en 2 años, la manera de observar es distinta a la que te estoy diciendo ahora, lo tenemos como proyecto, como proyección, pero para nosotros es importante hacer observación. En su momento hicimos observación no participante, veremos qué tipo de participación vamos a hacer más adelante, pero nos interesa participar del cotidiano escolar para como seguir construyendo datos empíricos que nos vayan permitiendo armar esta especie de rompecabezas, no porque vaya a haber un rompecabezas que lo armemos de manera total
y descubramos bien cómo se relacionan las prácticas con la construcción de conocimientos, pero de alguna manera nos vamos acercando a los diferentes aspectos que tiene la construcción de conocimiento en prácticas sociales. Y entonces todo este armado de diferentes estrategias metodológicas y su articulación tienen que ver con el problema que estamos investigando. Está bueno, Axel, estas aclaraciones. Y ahí también uno puede pensar algunas relaciones o reflexiones en torno justamente al vínculo entre prácticas pedagógicas e investigación psicológica, ¿no? Porque de alguna manera a nosotros nos parece importante que la agenda pedagógica vaya poniéndole temas también a la indagación psicológica, ¿no? Pensamos ahí el vínculo entre el campo psicológico y el campo educativo como un vínculo de cooperación, ¿no? Donde está este problema, que es un problema, una demanda social aparte, ¿no? Que haya órganos de participación, que los chicos tomen decisiones, formen parte de los aspectos que pueden participar y que los involucran como parte del gobierno escolar. Y en todo caso la indagación psicológica ofrece insumos para ver cómo los sujetos van otorgando significaciones en torno a ese objeto y a esas prácticas, ¿no? Me parece que ahí es como digamos, ahí se engancha nuestro proyecto, nuestro trabajo, nuestro UBASIT, inscrito en el Instituto de Investigaciones de una carrera de Ciencias de la Educación, ¿no? Donde los temas que investigamos tienen que ser temas que nutran a los problemas pedagógicos, a los problemas de la práctica escolar, ¿no? Me parece que esta relación de cooperación es importante, ¿no? De la misma manera que esto supone que podamos pensar un poco más adelante en algunos criterios ya pedagógicos para trabajar el tema de participación en las escuelas, ¿no? Leticia, ¿querías tomar la palabra? Sí. Bueno, gracias en principio por las presentaciones a Axel y a Juana y Belén, que sabemos que no son fáciles prepararse y exponernos, así que bueno, les agradecemos la presentación. Bueno, se me van como ocurriendo varias cosas, ¿no? Por un lado, desde mi lugar, desde adentro de la escuela, que es un poco lo que compartimos en la mesa, pero cómo de alguna manera vamos pensando el protagonismo de las niñeces. Nosotros lo pensamos en términos de participación en clave protagónica, ¿no? Y un poco pensando también en ese sentido, cómo de alguna manera me quedo pensando en cómo de alguna manera las voces, cómo definir en qué y en qué no se pueden participar las niñeces protagónicamente en las escuelas, ¿no? Cómo muchas veces nos interpelan a quienes formamos parte de las instituciones educativas a tener que revisar muchas cuestiones de las que venimos sosteniendo, casi a modo de inercia, ¿no? Y digo, me quedo pensando en eso porque aparece esta idea de, bueno, que hay cuestiones en las que sí y hay cuestiones en las que no, y muchas veces las que suponemos que no, después efectivamente nos interpelan, ¿no? Muchas cuestiones vinculadas a la educación sexual integral y mucho está ligado a esto que planteaban ustedes en relación a qué cuestiones vinculadas al género aparecen en las instituciones educativas hoy y siempre, ¿no? Pero hoy fuertemente interpeladas. En el otro sentido, en que ustedes van, digo todo y después ustedes, bueno. Otra de las cosas que me quedaba pensando es un poco el lugar de los docentes enseñando o proponiendo espacios participativos, y esto quizá, Mariela, justo se liga con lo que dijiste recién al final, ¿no? O sea, suponemos que los docentes tienen las herramientas para poder generar propuestas de participación protagónica en la escuela, y quizá no tanto, o sí, o bueno, ¿no? Si aparece, pero creo que ahí lo dijiste, de, bueno, de empezar a pensar junto con los docentes como otro momento del proyecto, ¿no? Porque, bueno, en cuántas experiencias de participación protagónica
participaron realmente y genuinamente, ¿no? Y no simbólicamente, ¿no? Digo, en términos un poco ahí, con algunos conceptos que ustedes venían recuperando. Con esta idea también muy chomskiana de a participar se aprende participando, entonces si los docentes no tuvieron espacios de participación, ¿cómo van a hacer para generar esos espacios genuinos de participación protagónica de las niñeces? Y por otro lado, en términos de investigación, y un poco como una pregunta, es desde una perspectiva constructivista, si ustedes ya empezaron a pensar en términos de mirar el cómo construyen esos sentidos acerca de la participación las niñeces, si esto, nada, lo están pensando y de qué manera, ¿no? Más del cómo lo construyen. Y bueno, freno ahí, porque me interpelaron en un montón de cosas y freno ahí. Bueno, tomo un poquito, planteaste un montón de cuestiones para las cuales muchas no tengo respuesta a algunas de ellas, pero bueno, digamos, esto que vos traes de a participar se aprende participando es totalmente real. Casi que uno podría pensar que se engancha también con otros enfoques de otras áreas de conocimiento, como son las prácticas del lenguaje, ¿no? Los quehaceres del lector, los quehaceres del escritor, bueno, los quehaceres del ciudadano también uno puede pensar, pero eso tenemos todavía que seguir trabajando con los y las docentes, no va de la mano de cierta idea espontaneísta, ¿no? Por supuesto que si no se abren espacios de participación, los pibes no pueden aprender a participar, pero no es solamente generar el espacio, sino ver cómo se interviene, y también ver progresivamente cuál sería un aprendizaje en términos de la participación, ¿no? Voy a dar un ejemplo que tiene más que ver con mi recorrido como docente, ¿sí? En grupos que no tienen experiencia en lo que pueden ser rondas, asambleas, ¿no? Esos espacios, bueno, las primeras veces que se arman esos intercambios o se ofrecen esos dispositivos, los chicos tienden a contar anécdotas, ¿sí? Ahora, eso puede pasar en séptimo grado o puede pasar en tercer grado, pero es raro que ocurra en séptimo si vienen trabajando en esa línea desde tercero. Ahora, si arrancó la escuela a ofrecer esos espacios en séptimo, y sí, los pibes no van a tener análisis de las situaciones, de conflictos de la vida cotidiana escolar, si es la primera vez que los convidamos a que piensen sobre ellos. Entonces uno ahí puede pensar en una progresión en términos de aprendizaje y de construcción, ¿no? Otra es, guarda, ¿no? Que cuando abrimos estos espacios no nos quedemos como escuela en los bordes de la actividad. Esto es, bueno, quién da la palabra, quién toma el acta, ¿no? Que es como el contorno, que está bien, que hace a la forma que tiene, digamos, una democracia de funcionar, de hacerse escuchar, de organizar, pero son aspectos más, si se quiere, superficiales, ¿no? De la actividad política, digamos, ¿no? De análisis. Y bueno, eso me parece que también serían cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Y por otra parte, si uno piensa, bueno, cómo construyen los chicos estas ideas, uno tendería a pensar, hipotéticamente, que el sentido de la participación, que Schuchmann define como ser parte, sentirse reconocido, ¿no? Dentro de un grupo, es un sentido que los pibes van a agarrar más sencillamente que la otra patita, que es la de ejercer el poder tomando decisiones, ¿no? Y eso se engancha un poco con la historia de prácticas escolares e institucionales donde eso se ofrece y eso no se ofrece, ¿no? Esto que planteaba Axel hace un rato, digamos. Uno puede pensar que hay mucho más acuerdo, es menos controvertido, que los pibes tienen que ser escuchados y se los tiene que cuidar dentro de la escuela, ¿no? Que pueden, por ejemplo, elegir, no sé, algún recorrido, algún itinerario lector, ¿no? Digamos, experiencias donde ahí ellos toman decisiones, ¿no? Que por otra parte, la cuestión de los niños y las niñas siendo reconocidos, siendo parte posta,
no es menor. Porque hay muchas situaciones, por ejemplo, en las escuelas donde los chicos y las chicas no van a la escuela, donde tienen relaciones de baja intensidad, como trae Flavia Terici de Kessler, con la experiencia escolar. Entonces no es que, bueno, listo, están ahí, se los anotó y ya está. Ya se generó ese aspecto que supone sentirse reconocido y ser parte de un grupo, ¿no? Así como puede ser que haya pibitos que nos prestan ahí el cuerpo, pero en realidad la experiencia escolar les pasa muy lejos o les parece que es ajena. Entonces digo, a mí no, este aspecto que es un sentido más simple de la participación política, que es el sentirse parte, bueno, también hay que laburar escolarmente para que eso sea, ¿no? Generar las condiciones y sostenerlas para que eso sea posible, ¿no? A mí en alguno de los intercambios con estudiantes en formación me venía un poco la situación en la época de la dictadura que estudiantes secundarios desaparecían y sus compañeros sostenían el lugar y nadie se sentaba en ese banco como haciendo presente a quien estaba ausente, ¿no? Reconociendo a alguien que no estaba, ¿no? Y traigo esto en el sentido de, bueno, no va de suyo, ¿sí? Sentirse parte, sentirse reconocido, que no da lo mismo que estoy o no estoy, no es menor. Y es como un aspecto casi que podemos decir que es, incluso Schussmann lo plantea así, un requisito necesario para que después los sujetos se involucren en otro nivel de participación, ¿sí? Esto me parece, bueno, no sé si fui arrimando un poco el bochín a las cuestiones interesantes que fuiste planteando. No sé si Belén, Juana o Axel quieren agregar algo en relación con esto. ¿No? Carola. Bueno, no, yo me quedo pensando un montón de cosas, ¿no? Pero me quedo pensando también en este debate entre, por supuesto que acuerdo plenamente con el marco del aprendizaje situado, el constructivismo situado. Sin embargo, me quedo pensando, porque me interroga mucho a mí, y también en la propia práctica de trabajar por ahí, más desde otros lugares de intervención y de extensión en otros años en la UBA, con proyectos vinculados a la participación y ahora incorporándome a otro con Leti, acá que dirige Leti en UNLU. Bueno, me quedo justamente, ¿no?, en esta tensión que se arma entre el espontaneísmo y generar condiciones, también por pensar en cuáles son los modos de participación propios de las infancias, ¿no? Y a mí ahí me interrogan muchísimo autores, por ejemplo, Rockwell cuando plantea estos momentos de revolución, donde las infancias proponen otra agenda, aunque eso sea efímero, aunque eso dependa de que haya un adulto que aloje, o bien Stuart Lester que plantea revisar el derecho a la participación pensando en el derecho al juego, pero lo plantea desde una mirada donde él dice los momentos donde los niños y las niñas realmente transforman la realidad, realmente ejercen poder, es cuando están jugando, ¿no? Y él dice, bueno, hay que repensar el derecho a la participación desde el derecho al juego. Lo que me parece son planteos sumamente interesantes, porque si no uno también está cayendo un poquito en esto de lo pedagógico, ¿no? Y en esto de, bueno, está bien, los adultos seguimos teniendo la sartén por el mango, tenemos que generar las situaciones, y yo acuerdo, me parece que es sumamente necesario, pero por el otro lado, creo que bien vale ser interrogados e interpelados por los modos de participación que las propias infancias proponen, entendidos como momentos en los cuales son ellos los que toman el poder, ¿no? Y tal vez los formatos asamblearios, los formatos que están buenísimos, pero que son los que traemos los adultos, no siempre son aquellos. ¿Se entiende? Yo creo que es una pregunta enorme, que es una disyuntiva grande y algo que interpela un montón para pensar estas cuestiones. Y yo no tendría respuestas cerradas tampoco, pero me parece que es algo muy interesante para mirar. Nada, Totalmente. un comentario ahí para debatir y aportar y enriquecernos mutuamente. Sí, claro, es súper interesante. Ahí la cierta tensión que uno puede pensar entre
cierta versión más adultocentrista de la participación y los modos cómo las infancias pueden ir tomando un poco por fuera de esa perspectiva adulta acerca de lo que categorizamos nosotros como buenas o malas participaciones. Sí, me parece una discusión súper, súper interesante, digamos, ¿no? Hay ahí que ampliar y seguir pensando en esa clave. También uno encuentra, digamos, ¿no? sin ir, digo, esa tensión existe y me parece interesante pensarla, pero también hay prácticas educativas que van como imposibilitando ambas, digamos, tanto la perspectiva, si vos querés, más adultocentrista, que otorga lugar, que otorga participación, como otros tipos de participaciones que, por lo que vos estás planteando, hackea mucho más lo que estamos planteando nosotros, hackea de manera más general versiones de participación que hemos elaborado nosotros como adultos y hemos armado la escuela o eso. Sí, me parece es una discusión que obviamente no la vamos a resolver acá, pero me parece interesante abrir a esa línea de discusión. Yo me quedo pensando también en esto, porque cuando uno plantea, bueno, cómo un sujeto construye sus naciones y sus saberes y sus conocimientos en relación a la participación, tal vez hay otros medios de construcción que nos escapan a los adultos. Digo, esto por ahí también trabajando mucho y que entran en tensión, en relación y en diálogo, o sea, no es excluyente, pero digo, trabajando también de muchos años en el ARCA con el tema de la participación de las infancias en los territorios, claro, como que eso aparece permanentemente como una tensión, porque nosotros por ahí vamos a proponer un formato asambleario y los chicos quieren jugar. Y uno dice, no, pero eso no es participación. Pero a veces uno empieza a escuchar ese juego, empieza a mirar lo que ahí acontece, y realmente están surgiendo problemáticas y propuestas. Entonces ahí aparece lo intergeneracional, pero desde otro lugar, ¿no? Desde dónde uno logra alojar algo de esto, desde dónde los sujetos que están jugando logran apropiarse de algo de esto en términos de, bueno, pero también estamos incidiendo en nuestra realidad. Digo, es una tensión, pero que me parece que es muy interesante tomarla, porque justamente uno está pensando en la construcción subjetiva de estos chicos y estas chicas, en tanto que participantes. Entonces, ahí hay todo un tema, porque, digamos, momentos que en las escuelas a veces obviamente son mucho más difíciles que aparezcan, ¿no? También, contexto escolar, con todo lo que a veces aplasta esto. Y cómo esto entra en diálogo, porque me acuerdo una vez una consulta en una escuela sobre los patios de recreo. Y me acuerdo que había un niño que había propuesto que él quería juegos, muchos niños habían propuesto juegos, ¿no? Pero este niño en particular, cuando se fue desde el ARCA con la escuela, a su grado, a decir, bueno, vamos a tener juegos, él dijo, ¿cómo? ¿Cómo van a ser? Y cuando fuimos a ver la propuesta de él en su dibujo, porque era un niño del primer ciclo que no estaba alfabetizado convencionalmente, claro, él había dibujado un parque de diversiones. Entonces es súper interesante, porque un parque de diversiones no se puede poner en un patio de una escuela, pero sí se pueden poner otros juegos. Y bueno, y acá cómo entra en diálogo, ¿no? Estas cuestiones más propias de ese territorio infantil que abre a una dimensión que para los adultos ya sabemos que no se puede, pero cómo esto entra en diálogo, cómo esto entra en negociación, ahí hay participación, en ese diálogo, en esa negociación. Entonces es ahí como pensar, ¿no? ¿Qué son los formatos o las maneras de participar también propias de las niñeces, de las infancias, y cómo en realidad esto se va construyendo en un diálogo intergeneracional? Sí, esto que traes vos, Carola, es súper interesante para incluir, porque aparte, digamos, en nuestro trabajo de investigación previa, que es el derecho a la intimidad, los pibes espontáneamente en las entrevistas traían una diferencia entre los ámbitos de la escuela, donde algo así como, digamos,
el espacio del aula parecía ser propiedad del maestro o la maestra, y el espacio de recreo parecía ser el ámbito cuya dueñedad está en los niños, ¿no? Cuando uno decía, bueno, pero pueden mirar tal cosa, digamos, unos mensajes que circulan entre los chicos, en el aula el maestro puede, de ninguna manera podría en el recreo, ¿no? Y por otra parte, en los trabajos de Lucía Rodríguez Bustamante, sobre, que es una colega, una antropóloga que hizo su doctorado haciendo un seguimiento de las asambleas en escuela primaria, un estudio de caso muy interesante, los temas que llevan los chicos y las chicas a la asamblea en general son problemas del recreo, digamos, ¿no? Es decir, eso forma parte de sus preocupaciones respecto de, bueno, quién decide la distribución de los espacios, quién decide a qué se juega, por qué sí, por qué no, qué conflictos se dan en ese espacio. O sea, claramente ahí hay un ámbito que forma parte de la vida escolar, donde ellos ahí reconocen otras formas de participar y más injerencia respecto a esa participación, ¿no? Lo que es interesante es que, en todo caso, los dispositivos, que son órganos de decisión, como puede ser un consejo de grado, una asamblea, los invitan a pensar sobre esas preocupaciones con otra clave, con una clave que ofrece la escuela como parte de la formación ciudadana de los chicos, ¿no? Me parece que esto que traes es muy interesante y se engancha mucho con lo que veíamos en la otra investigación y lo que también se ve en investigaciones sobre la cuestión de los órganos de participación, ¿no? Me parece que es muy, muy interesante, ¿no? Acá la colega María del Carmen plantea, bueno, la necesidad del reconocimiento relacionado con la identidad y con la calidad del sujeto social activo, ¿no? Me parece que si la interpreto bien, viene en la línea de, bueno, el sujeto que reconoce la convención, ¿no? Como un sujeto pleno de derechos, ¿no? Bien. No sé si alguna quiere hacer algún comentario más, alguna reflexión más, alguna sugerencia más en relación a esto que presentamos. Me parece a mí que también surge la necesidad de que los equipos de investigación y de intervención trabajen juntos, ¿no? A partir de lo que comentan acá Carola, Leticia, ¿no? Y la preocupación también que trae acá la colega María del Carmen, bueno, esa necesidad, es un tema que es una demanda, es parte de los asuntos que son relevantes para la experiencia educativa que les ofrecemos a los chicos, y ahí me parece que parte de lo que me llevo de este intercambio tiene que ver con eso, ¿no? Con la necesidad de sumar voces y perspectivas, o estas aristas que yo comenté al principio, ¿no? Axel, ¿vos querías decir algo más? Para mí, si hay, digo, nada, me gustaría escuchar si hay algún comentario más, pero... Bueno, me parece que podemos ir cerrando. Si quieren, Belén, Juana, no sé si quieren decir algo más, plantear algo más. No, nos quedamos pensando, me parece también, como reflexionando un poco en torno a lo que iban diciendo. Es como, seguimos como tomando notas ahí, escuchando, pero todo lleva como a reflexionar más. Bien. A ver, acá un aporte más. El tema de participación es tan amplio que amerita organizar otras mesas donde se pueda dialogar entre equipos de varias disciplinas, sí, y donde ya con docentes intentaremos seguir con la temática. Patricia Madoni es la coordinadora de la licenciatura en Educación Primaria y Tecnologías, de la cual depende esta mesa, y la mesa del lunes también. Sí, acuerdo. Totalmente. Acuerdo, sí, porque digo, hay a propósito de la última conversación con Carola, hay múltiples perspectivas. Vos citaste a Rockwell,
como ahí es un problema, una temática que es abordada por diferentes disciplinas, que tienen, yo entiendo, por lo menos, y nosotros hemos elaborado algunos en el equipo, algunos artículos en esa clave, tanto en las perspectivas antropológicas y la perspectiva constructivista situada, tienen puntos de compatibilidad, digamos, ¿no? Es bien rico la conversación, y hay también algunas controversias, porque hay discusiones disciplinares de cómo cada disciplina, primero discute con sus propios recorridos y su propia tradición y sus modos de mirar los fenómenos, que requiere como un tiempo de trabajo, de ver cómo cada disciplina está viendo un problema común y enriquecerse, no para ocultar o aplastar a la otra, sino tratar de agarrar un problema complejo como este desde diferentes perspectivas, reconociendo las diferencias disciplinares, pero construyendo alguna manera común de abordar esa temática. Es súper interesante, ¿no? Así que sí. Acá Patricia agrega, estoy con problema de luz, por eso solo escribo estoy sin cámara, no sé por qué agrega esa, no sé qué le pasa, que está sin luz. Y Silvana Kloster plantea, buenas tardes, muy interesantes los temas que se abordan, estoy sin el video ya que me encuentro en la sala de espera para consulta médica. Sí, nos agarra así, en situaciones distintas y bueno, con aparte el imprevisto del corte masivo, ¿no? A mí me parece también que el diálogo, esto que traía Patri hace apenas unos minutos, de la necesidad de, por supuesto, incorporar a los docentes a nuestras conversaciones y nuestros intercambios, es fundamental, porque si nosotros desde los equipos de investigación podemos ayudar, colaborar a, bueno, vislumbrar algunos sentidos que pueden tener para los pibes algunos de estos temas y que por ahí pasan inadvertidos, es un aporte para poder generar prácticas que supongan condiciones para que la participación sea real, ¿no? Y no sea un cómo sigue la participación, ¿no? Después nosotros en la presentación quedan nuestros mails por si alguna tiene ganas de, digamos, bueno, que compartamos algunos artículos previos del equipo y también que pongamos a disposición las otras narrativas con las cuales indagamos estas ideas, ¿no? Porque acá las chicas compartieron un par de narrativas, pero bueno, hay otras que tienen que ver con la elección del nombre de la biblioteca, la discusión en relación con distribución de espacios en los recreos, bueno, cuestiones que van rondando el tema de el sentirse reconocido, escuchado, ser parte y tomar decisiones, ejercer un poder en ese sentido, ¿no? Así que eso queda, por supuesto, abierto para quien quiera, ¿sí? Mariela, una cosita nada más. Me quedo pensando también, nosotras en la Universidad Nacional de Luján no tenemos esta propuesta que ustedes tienen de un trayecto formativo para que estudiantes formen parte de proyectos de investigación con créditos. Bueno, en la Universidad Nacional de Luján, Ciencias de la Educación también, no tenemos curricularmente esa propuesta. Lo que nosotras sí tenemos son proyectos de extensión. Los proyectos de extensión, en términos de una extensión crítica, incluyen necesariamente la participación de estudiantes. O sea, son docentes, pueden ser internos, externos a la carrera, al departamento, estudiantes, pueden ser graduados. Bueno, ahí un poco mi pregunta, porque tenemos varias estudiantes en el equipo, quizá para Belén y para Juana, es qué cuestiones en términos de construcción de conocimiento a ustedes les resultaron más significativas de la participación en esta propuesta. No sé si me explico, pero qué cuestión les resultó valiosa o qué experiencia les resultó valiosa fundamentalmente de este trayecto formativo, digo, para aprender de ustedes un poco, ¿no? De qué cuestiones ahí armar o ir construyendo también al interior de nuestro equipo. Bueno, no, o sea, no sé si esto va a responder, pero no, porque no sé la situación de las estudiantes. En mi caso particular me sucedió algo, perdón lo autorreferencial, digo, pero
el ser maestra y transitar el aula y a su vez estar cursando este proyecto 2, me hizo esto cuando nosotros decíamos al final, bueno, nos hizo abrir a nuevas maneras de pensar. En realidad yo me encontré siendo muy cautelosa. En realidad cuando empezamos a estudiar, por ejemplo, lo del derecho a la intimidad, como la investigación previa, me encontré siendo como muy cautelosa de cosas que no había pensado, en términos del decir. Digo, y yo eso lo comenté con el equipo en un momento, digo, me parecía interesante cómo a la vez que me estaba formando, digo, en términos de lo que tenía que ver más con el armado del diseño de entrevista y con la cuestión metodológica, digo, cómo eso también estaba repercutiendo en algún punto en mi práctica docente del día a día. Y no sé, Juana, ahí si vos querés decir algo de lo que nos pasó ahí como estudiantes en el proyecto. Si querés decir algo Sí, más. pensaba eso en términos de como estudiantes que transitan el proyecto, no para ser reiterativa, pero un poco lo que decíamos antes del valor de verdad que tiene como participar en la cocina, como también decía Mariela, no solo en el armado de entrevistas, digo, armo la entrevista y después la llevo adelante y veo ese proceso de, bueno, si lo que decidí plantear en la entrevista me funcionó, no me funcionó, qué deberíamos cambiar, el por qué, debatir al respecto, hacerlo, bueno, digo, en conjunto con otros estudiantes, pero hay algo como de la participación en primera persona y verdadera, que es muy valiosa desde el lugar de estudiante, digo, por lo menos hablo por nosotras, digo. Y también creo que poder retomar, digo, poder escuchar las voces de los pibes, de las pibas, de las docentes y los docentes, también es valioso, digo, en términos de cómo están pensando la participación, porque también eso nos da la pauta para pensar otro montón de cosas que nos interesan que sucedan en las escuelas. Digo, esto un poco me anticipo, digo, estamos en la investigación, está en un momento que recién comienza, pero en algún punto yo creo que, digo, vuelvo al autorreferencial, pero en términos de lo que sucede en este momento, como con un pie en el aula, digo, nos permite repensar, digo, continuamente nuestro quehacer en las aulas y cómo eso también se puede siempre como repensar en el colectivo que somos en la escuela. Buenísimo, gracias. Agrego una cosita más, por lo menos desde nuestros propósitos, como bueno, parte de los que armamos la propuesta formativa. Este proyecto de las chicas que bueno, se suman en el marco de la cursada de grado, depende de dos cátedras que son del Departamento de Ciencias de la Educación, que son la cátedra de problemáticas de nivel primario y la cátedra de psicología genética. ¿Por qué traigo esto? Porque es muy propio de la psicología genética avalar las afirmaciones con estudios empíricos, digamos, ¿no? Y nosotros, el recorte que tiene esa cátedra, con la propuesta, digamos, que, bueno, la titular es Flavia Terilli, es desde el vamos acercar a los estudiantes a las investigaciones que dan sustento a esas consideraciones que ofrecemos como parte de los contenidos de la materia, ¿no? Con esto que traía también Belén hacia el final de la otra intervención, que es, bueno, mostrar que se puede investigar, digamos, que esto sucede en la universidad pública, que es parte de nuestros objetivos como el enfoque y el recorte que intentamos transmitir tanto en los créditos que ofrecemos como en la cátedra, que es necesario poder avalar las cosas que se plantean con evidencias empíricas, con estudios, con investigación, y también mostrar que esa forma de producir conocimiento es posible. No es que hay que ser un genio que está no sé dónde, ¿no? Con lo cual, tenemos como preocupación, como para la formación de los futuros y las futuras licenciadas y licenciados, acercar la investigación, ¿no? Entonces esto me parece, voy a traer, si me permite Juana, algo que ella dijo en la última reunión que tuvimos del Proyecto 2, que fue una reunión de equipo en la que las chicas se sumaron y bueno, compartieron algunas de las recurrencias que aparecían en las entrevistas, y Juana dijo, estaban también Castorina, estaba Alicia Barreiro, bueno, y entonces empezamos a intercambiar como intercambiamos cuando nos juntamos en la reunión de equipo. Y Juana dijo, bueno, yo no había participado de
una cocina en serio, donde veo que se tiran los utensilios por acá y por allá, y revolean los ingredientes, ¿no? Y esa, que fue una imagen que trajo Juana, a mí me pareció como muy rica para pensar, bueno, eso era lo que queríamos, digamos, ¿no? Que cualquier estudiante sienta que eso es posible también, como parte de su laburo y su actividad profesional, ¿no? Investigar, producir conocimiento, que vuelva a la escuela y que esté en diálogo con la escuela y con las instituciones escolares, ¿no? Bueno. Bien, ¿les parece? Si quieren vamos cerrando, si no hay más comentarios. Igual esto queda grabado, yo vuelvo a sugerir lo que sugerí al principio porque se sumaron algunos colegas más, que es interesante articular las cuestiones que hoy planteamos con lo que se fue dando y generando en el intercambio de la mesa del lunes, de experiencias de protagonismo infantil. Y bueno, quedamos por supuesto a disposición de seguir el intercambio, con ganas de por supuesto encontrarnos en otras oportunidades. Les mando un cariño grande, espero que se solucionen pronto este desperfecto, y bueno, estamos en contacto. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por participar.